búsqueda y construcción de alternativas para sectores productivos también. Así que por ahora eso, después les contaré un poquito más. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio. Soy Pablo Bustos, vivo en Cosquín, formo parte de una red comunitaria que da servicio ahí a la comunidad de mi barrio, de otro barrio del área. Y también formo parte del colectivo Altermundi. Participo en algunas actividades con Fabri, en el proyecto de Videopodio y otras cositas. Pero básicamente de todas estas cosas viene mi experiencia y lo que les puedo dar. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Estuve hablando bastante desde que llegué a Córdoba y parece que eso me hizo que esté acá. Principalmente soy activista en la salud. Tengo la suerte de haber podido estudiar y con eso apretar algo de tecnología y ambiciones que haya biohacking y, digamos, al alcance de todo el mundo para que no nos sigan negando la tecnología que necesitamos para cuidarnos. Un poco esa es mi motivación para todo. Por ahí también remarcar que estos actores, principalmente lo que viene haciendo Altermundi, es realmente disruptivo en el contexto en el que estamos. Realmente Altermundi está logrando, y lo viene haciendo de una manera sostenida, generar tecnología de manera local, generar una tecnología que es disruptiva y a su vez que puede ser absorbida por la comunidad y que puede ser sostenida por la comunidad. Así que ahora le vuelvo a pasar la pelota ahí al Fabri para que cuente un poco más de qué se trata, pero realmente tenemos mucha materia y mucho potencial y creo que hay un camino que se viene empezando a vislumbrar, que lo vienen sosteniendo varias organizaciones. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, gracias Javi. Te pido que me avises cuando me pase del tiempo, porque si me largo a hablar es como muy largo. Dale. Y me hice ahí un pequeño apunte como para tener un poco el eje, charlando ahí con Javi en los días previos y también en base a algunos diálogos que venimos teniendo desde Altermundi. Me surgían algunas preguntas que es las que voy a intentar abordar ahora en esta pequeña charla, que tiene que ver con qué roles ocupamos nosotros como programadores o programadoras, como desarrolladores, como gente que está innovando. Y en ese sentido, ¿para quiénes trabajamos? ¿A favor de quiénes? ¿O de quién? ¿Y desde qué lógicas lo estamos haciendo? Entonces, ahí lo que nos pasó a nosotros en particular es que como organización de la agricultura familiar, para que se entienda, nosotros producimos huevos, producimos pollo, tenemos huertas y desde ese lugar veníamos en una búsqueda que tenía que ver con lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria, que la soberanía alimentaria para nosotros tiene que ver con poder elegir cómo producimos, qué producimos y a quién se lo vendemos, o quiénes son los posibles consumidores de esos alimentos. Y esos alimentos para nosotros tienen que ser sanos, y en ese sentido nos fuimos encontrando con muchas maneras de ver la realidad, pero una de esas maneras tiene que ver con que hay alimentos hoy por hoy que nos enferman, que son parte de un agronegocio, que hay patentes de semillas que están privatizando lo que siempre fue de uso comunitario. Entonces hay como varias disputas en el plano político, en el plano económico, que tienen que ver con la soberanía, en este sentido de que hay algunas corporaciones o multinacionales que se están adueñando de procesos que siempre fueron de los pueblos, ¿no? En esa búsqueda nosotros somos parte de una organización que no tiene tierra, o sea, la mayoría de los compañeros y compañeras de nuestro territorio no son campesinos con extensiones, sino que son productores que tienen muy poquita tierra. Entonces por eso elegimos la cadena agrícola, que es la cadena de aves, que es algo que ocupa poco espacio, y nos especializamos en eso. Tenemos una fábrica de alimento balanceado, producimos 15 toneladas de alimento balanceado por mes, tenemos un desarrollo de genética propia con planteles de reproductores. Yo sé que quizás esto no es el tema de la conversación, pero es como para dar un poco de contexto. Esos planteles de reproductores básicamente son gallinas y gallos que ponen unos huevos, y esos huevos van a una incubadora, y de esa genética por única vez nace una raza específica que es la ponedora negra
o sea, el acceso a internet era totalmente privativo, porque no llegaban proveedores, o los proveedores que llegaban eran carísimos. Entonces ahí fue que nos encontramos con Altermundi, que Altermundi venía desarrollando desde su búsqueda algo que ellos llaman la soberanía tecnológica, que ahora también es parte de lo que yo trabajo, que tiene que ver con el desarrollo del libre router. El libre router es un hardware libre y un software libre pensado para el despliegue de redes comunitarias, o sea, pensado en clave de usuario final para que las propias comunidades puedan administrar y gestionar las redes. Básicamente es un dispositivo que tiene dos antenas que se enlazan con otros nodos en la frecuencia de 5 y una antena de 2.4 que brinda el Wi-Fi a la que se conectan los vecinos y las vecinas. Y Altermundi viene con una búsqueda de que los que puedan administrar esas redes sean compañeros y compañeras sin una formación técnica específica. De hecho, yo administro la red comunitaria hoy y cuando empecé hace 4 o 5 años atrás no sabía nada de redes, ni de redes mesh, y mucho menos de entrar a una terminal, ni de tirar muchos comandos. Entonces, para nosotros ahí aparece como el concepto de usuario final, pero entendido no como consumidor, sino como protagonista, ¿no? Es usuario final que en los procesos de desarrollo nosotros lo pensamos como un protagonista que tiene que ser el que se apropia de la tecnología, que tiene que ser el que la puede gestionar y tiene que ser el que la puede administrar. Y la verdad es que Altermundi en eso le dio en el centro al blanco. Hoy hay 11 comunidades que tienen desplegadas redes comunitarias en toda la Argentina, se están desplegando otras 15 redes comunitarias, todas más o menos con el hardware del libre router, digo porque hay otras comunidades que despliegan redes comunitarias con otra tecnología o con tecnología híbrida y también son parte de las redes comunitarias. Pero bueno, en clave de derechos, imagínense que esto fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces cuando apareció la pandemia explotó la demanda, ahí nos dimos cuenta, nos hicimos conscientes de que el acceso a la conectividad era un derecho que nos habían negado durante un montón de años, porque de repente en todos los pueblos se acercaban a nosotros a pedirnos conexión a internet. Y una vez que empezamos a trabajar un poco de eso y logramos avanzar en el diálogo con Altermundi, en el diálogo entre la soberanía alimentaria y la soberanía tecnológica, que en ese momento estaban representados por Altermundi y por nosotros como organización, nos dimos cuenta que internet era como la base, ¿no? El piso, o sea, el acceso a la tecnología y a la conectividad era una pequeña parte de la brecha, porque había un mundo, o sea, un espacio muy grande entre el acceso que nosotros teníamos a la tecnología para el sector nuestro, el del pequeño productor, el del agricultor familiar, el de la pequeña cooperativa, todo lo que está puesto al servicio del agronegocio transgénico exportador, que son los que generan divisas en dólares de la Argentina, no existe para el pequeño productor, para el que engorda la vaca, para el que hace el chancho, para los alimentos que consumimos nosotros o para los compañeros que producen verduras acá en el periurbano de Córdoba. Toda esa tecnología muchas veces está subsidiada por el Estado, por capitales internacionales y se pone al servicio de algunas producciones que muchas veces no son las que nosotros consumimos, ni son las de nuestro acceso. Entonces dijimos, vamos a hacer algo juntos pensando en algún proceso productivo que podamos acompañar desde el área tecnológica, desde Altermundi y desde el área técnica, desde mi organización. Y ahí surgió el tema del proyecto de Libre Pollo, que es una incubadora avícola, o sea, el objetivo final es producir una incubadora porque partimos de una lectura de la realidad, de una investigación, de un estado de situación, que las incubadoras que nosotros estábamos usando son muy caras para el pequeño productor, o sea, muy caras es que son una incubadora como vale 3,5 millones de pesos, una incubadora para mi huevo, que es una incubadora relativamente pequeña. Perdón, ¿qué sería una incubadora? Una incubadora No es. Una incubadora es el lugar donde van los huevos que yo les contaba al principio. Se meten los huevos ahí durante 21 días. En realidad, a partir del día 18 empiezan a nacer hasta el día 21. Es una manera artificial de recrear el proceso de la gallina cuando es madre. Y es una práctica que se da en el área productiva para generar planteles propios de ponedoras o de pollo con destino a carne.
temperatura sobre todo, ¿no? Sí, ahí me voy a meter un poquito en la parte técnica, temperatura, humedad y rotación, básicamente. Bueno, estaba de situación, incubadoras muy caras, con tecnología muy vieja, mucha electrónica, así que vos ves y te das cuenta que es de otra década, y las que son económicas, las incubadoras que están en el mercado, no funcionan, o sea, no son eficientes, porque están mal diseñadas, mal calibradas o mal investigadas en su desarrollo. Entonces nos dimos una etapa que fue de investigación sobre eso, que llegamos a algunas conclusiones de cómo tenía que ser la incubadora nuestra, monitoreando. Ahí lo que armamos fue un sistema de monitoreo con una plaquita SP32, un sensor de temperatura y humedad, BME, y empezamos a apoyar esos datos a Grafana. Y en ese análisis nosotros fuimos viendo cuál era la incubadora que funcionaba bien y por qué, y cuál era la incubadora que funcionaba mal y por qué, aparte de algo de observación física real, nos dio varias conclusiones que es lo que estamos usando hoy para fabricar nuestra incubadora. Básicamente la incubadora tiene que funcionar a una temperatura promedio de 37.5 grados y tiene que tener una humedad promedio de 60% de humedad en la mayoría de su ciclo hasta los 18 días que empiece el nacimiento. Entonces, aparte de esto, cuando nosotros empezamos a pensar el desarrollo, pensando en el consumidor final, que para nosotros es el usuario final de esa incubadora, que es una compañera del territorio, que muchas veces no tiene otras capacidades más que manejar un teléfono, tiene el secretario incompleto, digo, para que nos entendamos rápido, es una compañera que la mayoría del tiempo muy dignamente trabaja en su casa, cuidando sus gallinas, cuidando sus huevos y que muchas veces no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios. Dijimos, esto tiene que ser algo simple para que una compañera con un teléfono Android en la mano lo pueda monitorear. ¿Por qué monitorear? Porque si no, todos los días hay que ir al lado de la incubadora a ver la temperatura y girar los huevos. Hay las incubadoras. Mi tío tenía que ser una incubadora. Bueno, las más viejas se giraban a mano, ahora giran automáticas. Entonces, sí. Pregunta de porteño. ¿Cómo se fertilizan los huevos? Bien, preguntas técnicas. Una incubadora tiene 1000 huevos. Sí. Nosotros tenemos los planteles de reproductores que nombré al principio, tienen una cantidad de gallinas calculada por gallo para que el gallo naturalmente pise a todas las gallinas. Entonces la fertilización es natural. Quizás quiero hacer un poco ahora en el tema este del desarrollo de la incubadora, volviendo a lo del SP, el momento de monitoreo. Nosotros esto lo escribimos y logramos, y lo tengo que preparar, ¿no? Sí. O sea, lo que está contando Fabio es un caso concreto de una situación en la cual existe una necesidad que, al igual que con la conectividad, se podría transformar en una especie de derecho, ¿no? O sea, ¿por qué la gente que tiene pocos recursos o las comunidades que por ahí están un poco más alejadas de las grandes urbes no tienen acceso a automatización, a mecanismos de control, a metodologías de mejora de la productividad de sus procesos productivos para que también puedan ser competitivos, que también puedan ofrecer sus productos en mercados más amplios, ¿no? O sea, es como empezar a pensar en distintas situaciones en las cuales se generan situaciones de desigualdad y que desde la tecnología y desde el desarrollo libre los podamos como abordar y darles un cauce, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, cuando logramos escribir esto, darle forma, lo que proyectamos fue una incubadora avícola con un sistema SP32 escrito en Lua. Eso es como algo arbitrario decidido por Altermundi, porque Altermundi, y ahí apareció otra beta del proyecto, LibreRouter está escrito en Lua y necesita programadores que escriban en Lua. Entonces, del proyecto están participando algunos jóvenes y jóvenes como en el rol de aprendices, aprendiendo también a programar en Lua, y logramos articular esto con el departamento de electrónica aplicada de Río Cuarto, que está validando algunas de las cosas que nosotros veníamos pensando, y con el MinSIT a través de un proyecto que escribimos para el MinSIT y que estamos ejecutando en este momento para llegar al modelo, al prototipo 1 de incubadora. Entonces, lo que tenemos como logros hoy es una incubadora casi en su etapa final del prototipo, con el sistema de monitoreo
ya funcionando en Grafana, un sistema de control que regula temperatura y la rotación que se hace una vez por hora. ¿A qué costo? Ahí vamos. El sistema de alarmas que nosotros estamos pensando para el usuario final es un sistema de alarmas doble que va a estar a través de una aplicación y a través de Telegram, porque muchas veces el uso de las incubadoras hay más de un responsable de la incubadora, entonces va a haber un grupo de Telegram donde van a llegar las notificaciones de los valores que están fuera del rango, la cantidad de días de la incubadora y todo eso. Y además a través de la app. Y a través de la app se va a poder configurar, online, vía internet, configurarla y acceder a la incubadora, y también en el lugar a través de la conexión directa con la placa ESP, como la modalidad dual, ¿no? Por si no hay internet, que se pueda seguir controlando la incubadora. Estamos ahora terminando de afinar algunos parámetros. Estamos con dos prototipos, un prototipo que es de madera tradicional, un sistema de rotación con una resistencia que es común, un horno eléctrico, un ventilador grande con un cooler, todo eso controlado con la SP32, y otro prototipo que es como más de desarrollo a mediano plazo, que es con placas de plástico reciclado PCB, y que estamos ahí probando algunas cuestiones más modernas, digamos, de sistemas de rotación o por ahí de calefacción. Nosotros, y ahora sí perdón si me fui un poco en el tiempo, retomando esta idea de qué usuario final queremos, me parece importante como historizar un poco los procesos, ¿no? Nosotros somos parte de un sector que es el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, que es el sector que produce alimentos en Argentina y que poco tiene que ver con el sector exportador, que está totalmente financiado, porque hay una idea muy errónea, ¿no?, de lo que es el campo en Argentina. El campo no es el sojero que va a Puerto Madero y que pone plata en soja, en maíz, en commodities o en un banco, en un plazo fijo. El tema de la financiación de lo productivo es lo que está destruyendo al sujeto productor de alimentos que somos nosotros. Y politizar eso también implica pensar un poco al servicio de quién está la innovación tecnológica, pensar un poco al servicio de quién está la investigación científica y para quiénes estamos pensando los avances tecnológicos de nuestro trabajo real como seres humanos todos los días, de cada persona, y cómo nos sentimos con eso también. Yo en lo personal, desde que elegí trabajar para que la tecnología llegue al sector al cual pertenezco, me siento mucho más feliz, y es la verdad. Y el objetivo de la incubadora son básicamente los objetivos concretos, que la compañera con el teléfono en la mano no tenga que invertir tanto tiempo delante de la máquina. Eso libera un montón de tiempo. Mejorar la eficacia del proceso productivo, porque teniendo un gráfico histórico de todos los valores podemos ver en qué momento falló. Y lo otro que, junto con Internet, para nosotros da en la clave de esto que decía del sujeto rural, que tiene que ver con esta idea de que el campo es lo atrasado, que hay que levantarse a las 5 de la mañana, que hay que romperse el lomo, que todo es un esfuerzo descomunal. Nosotros luchamos contra esa idea, porque hay un campo que puede ser un campo feliz, alegre, con trabajo, con modernidad, con Internet, con procesos automatizados, y que es la única manera de volver a retener a las juventudes en nuestros pueblos. Si nosotros no retenemos a las juventudes en nuestros pueblos, perdemos la capacidad productiva. Y por último, el tema de que la incubadora que estamos pensando tiene que ser sustentable en el sentido de que sea reparable, que los repuestos sean de fácil acceso y que haya un manual de cómo eso se desarma y se vuelve a armar para reemplazarlo. Así que esa es nuestra experiencia, y a partir de eso surgieron un montón de otros proyectos que ahora estamos empezando a caminar un poco, que más o menos agarran este primer desarrollo que sería el del monitoreo de SP, temperatura y humedad, y lo estamos llevando a otros procesos productivos que tienen que ver con variables similares, o incluso ya agregarle otros como, no sé, medir CO2 o la calidad del oxígeno para algunos procesos productivos. Estamos desarrollando ahora, o empezando a desarrollar uno para producir setas de hongos en ambientes controlados, otro que tiene que ver con monitorear y controlar el aire en la recría primera de los pollitos que apenas nacen, tienen enfermedades por la calidad del aire que respiran en ambientes de confinación.
y temperaturas. Digo, es como el mundito que se empieza a abrir alrededor nuestro, del sector nuestro, más de pequeños productores y cooperativas. Así que nada, yo ahora soy parte de Altermundi, laburo con Altermundi, pero antes de estar de este lado también reconocía en Altermundi como la potencia de elegir con quién y para quién trabaja. Porque hay un montón que estamos de este lado y me parece que ahí filosóficamente con el software libre compartimos un montón de cosas, ¿no? Que estamos en contra de las corporaciones, del monopolio, de la propiedad privada, intelectual, de que el conocimiento tiene que estar al servicio de la humanidad entera y que vivimos en un mundo injusto. Así que eso. Por ahí ahora invitarlos al resto de los panelistas que nos cuente brevemente cuáles son los proyectos en los que está, para quiénes están trabajando y cómo ven la sustentabilidad de acá en adelante. O sea, 1 o 2 proyectos, para quiénes son esos proyectos, cuál es el sujeto que los recibe y cuál es su fuente de financiamiento principalmente. Con la tuya. Claro. Cortita y al pie. Bueno, en principio por ahí les voy a contar un poco del proyecto de la Fabricación Nacional de Antenas. Le pusimos un nombre en ese momento muy improvisado, de Lopalí, por decir en inglés, de Local Production of Antenas para Agricultores. O sea que básicamente hacer las antenas acá. Hasta el comienzo de este proyecto se importaba completamente desde China el router con sus cables, conectores y antenas. Las antenas en sí acaban siendo, a los fines técnicos, una artesanía metálica. Es un pedazo de metal retorcido, doblado de una forma específica, pero no hay una complejidad en el material, como puede ser un chip o un integrado, una placa de algo que es importante. Entonces decidimos empezar a estudiar un poco, ya había estudios previos, muchos entusiastas buscando vueltas, pero faltaba concretar la cosa. Nos enfocamos un poco en concretar una antena que fuera replicable, que fuera producible en cualquier taller sin mucha complejidad de maquinaria y ver cómo podíamos hacer lo más posible de todo eso acá y entonces, bueno, reducir en principio el costo de la importación, la huella de carbono, generar laburo, trabajo localmente en vez de estar comprando algo en China. O sea, tenía por todos lados un montón de argumentos para darle valor. Conseguimos el financiamiento de una organización de los Países Bajos que se llama NLNet, Netherlands Net, una organización holandesa con también objetivos filantrópicos que sustenta muchísimo el desarrollo de software libre y hardware abierto. En esa línea entonces empezamos a trabajar con un grupo de vecinos que formamos alrededor del barrio El Montecito, en Cosquín, donde teníamos una red comunitaria y donde se habían gestado las electrocharlas. Las electrocharlas eran un grupo de vecinos que nos juntábamos a charlar de problemas que teníamos con cuestiones eléctricas, electrónicas o de tecnología. Y entre todos, más o menos, enfocábamos en algún que otro problema y íbamos un día a resolver la instalación de paneles solares de un vecino, otro día a preparar algún artefacto que no se podía reparar, no podía reparar, cosas por el estilo. En el marco de esa globalidad empezamos a investigar esta cuestión de armar antenas localmente. Pasamos por un par de ensayos, llegamos a un diseño de una antena tipo guía de ondas, básicamente un caño con un iluminador adentro. El iluminador es la espiga del cable coaxil, es decir, que es un caño con un cable que entra y tiene una parte pelada adentro de ese caño. Eso a grandes rasgos. Lograr eso implicaba, bueno, ver cómo sujetábamos el cable al caño, cómo cortábamos el caño, a qué distancia. Entonces se marcó en un montón de pruebas, ensayo y error, investigación también. A veces hay un compañero que dice que uno puede ocupar 6 meses en la biblioteca o 2 años en el taller ensayando prueba y error. Nosotros mezclamos un poco las dos cosas y tratamos de tomar lo más simple de los modelos matemáticos y después agarrar la paradora y cortar y pegar y
acerque un cacho a la cosa que tiene ahí, no, bueno, pero buscarle la vuelta y también buscarle la vuelta a la cosa para que no sea chino en el sentido del lenguaje, quiero decir, ¿no? Que no sea una cosa incomprensible, sino que es como, no sabés que es una diagonal, no importa, agarrá el cañito, medís 13 centímetros y lo cortás. Listo, eso es lo importante. Después, si resuena, si que los nombres, las cosas, los tecnicismos, dejarlo para el ambiente técnico. Y creo que eso también ayuda mucho a la claridad y a que sea menos confuso, que la gente se anime a meterse en todo eso. Tengo mucho. Pero bueno, animarse. Solo como para ir cerrando, te paso 2 minutitos para comentar, pero también hay una cuestión de por qué la necesidad de desarrollar la tecnología. Antes, Altermundi utilizaba unos router Linksys, les hacía unos enchafes y soldaba algunas cositas para que pudiera hacer lo que realmente necesitábamos que hiciera, y fallaba, y se rompía, y se desoldaba, y no terminaba haciendo lo que realmente queríamos. Poder apropiarnos de la tecnología, el poder desarrollar tecnología propia, hace que podamos definir exactamente para quién trabajamos y que realmente podamos cumplir con ese rol. Y muchas veces, lo digo como técnico, por nuestros egos y por querer demostrar qué tan brillantes somos, queremos hacer las cosas súper complicadas, y a veces con alguna herramienta muy simple podemos llegar a resolver el mismo problema y le damos mayor vida útil y generamos menos dolores de cabeza a los usuarios. O sea, es como que por ahí en este momento de la charla es una invitación a veamos para quién desarrollamos la tecnología y asegurémonos de que realmente es el objetivo para el cual está hecho. Y te paso como para retomar entonces las preguntas. ¿Qué proyecto estaba? Ver el tema de cómo sostenerlo y abrir espacio a preguntas. Dale. 2 minutos, se nos fue un poco. Yo resueno con una palabra que vengo diciendo que es que somos seres de cuidado. Entonces, con más claridad elegir para qué hacemos lo que hacemos, para quiénes hacemos lo que hacemos. Yo hoy tengo la suerte y el alto privilegio de trabajar principalmente para el CONICET. Tengo dedicación exclusiva al CONICET y además también el privilegio y el enorme honor y responsabilidad de estar al frente de 2 materias en una tecnicatura en robótica y en una inteligencia artificial en ingeniería. Primeros años, o sea, yo me cargo esta idea de decir, soy el que logra que quien siga estudiando quiera transformar el mundo. Y cada vez que puedo lo repito, yo quiero cambiar el mundo. Y si se ríen, que se dejen de reír, me pongo serio, porque realmente quiero cambiar el mundo, porque la verdad que no. Digo, con esto también reconocer en esa palabra soberanía, me parece que todos entendemos soberanía porque necesitamos entenderla. Cualquier definición que tengamos de soberanía es un buen punto de partida, pero coincido con mi compañero que es tomar decisiones sobre el destino propio y de los que entendemos que son parte de ese colectivo, de ese nosotros. Por eso insisto en que somos seres de cuidado. Y cuando hay un montón de personas en nuestro contexto que no nos están cuidando, bueno, eso no, así como no nos tienen en cuenta, ¿por qué los deberíamos tener en cuenta? Pero bien, para ir cerrando, soy un activista de la salud. Hace 10 años decidí que tenía que dejar de llorar para empezar a pensar que no había que ser ingeniero para poder apropiarse de la tecnología médica. Simplemente estamos hablando de cosas para la gestión de la diabetes y tengo fracasos. Y lamentablemente yo tengo más fracasos rimbombantes que grandes éxitos. En 2019 presentamos un proyecto de CONICET de asistente integrado para personas con discapacidad de diabetes, con necesidad de diabetes, con proyecto de inscripción en la universidad. Lo arrancamos a militar desde las organizaciones que hacen diabetes de las asociaciones, los encuentros de diabetes. Yo estaba ahí, me decían, che Juan, ¿venís como investigador o como coordinador? Y ahora me toca hacer rol de investigador. Bueno, ¿y qué pasó? La pandemia. Ese proyecto yo lo cabecé. Porque ahora cuando está mi gente se la recibe, yo lo cabecé. ¿Pero por qué? Porque no quiero permitir pensar que hay alguien que quiere cancelarlo, ¿se entiende? Yo quiero sentirme soberano y decir, listo, quedará para un proyecto futuro. Y hoy en qué estoy, en el otro proyecto, es la otra pata que siempre me gustó desarrollar, que es conectarme con mis hijos a través de la electrónica, de la robótica,
directamente. Entonces, de vuelta, un poco mi conflicto es ese, yo quiero trabajar en ese área, no porque yo sea parte de ese área, sino porque es como que necesito de alguna manera devolver, ¿sí? Devolver todo lo que, porque esas personas están donde están, yo tengo el privilegio de estar donde me toca estar. Bueno, devolver, ¿cómo puedo devolver? Con lo que sea, con mi capacidad cultural, lo que aprendí en la universidad, en la industria, esas cuestiones, resolviendo un problema, porque puedo, porque es soberano hacerlo para mí y para ellos. Entonces, la idea es hacer procesos de minería urbana para sacarlo de RAE, sacar componentes eléctricos que permitan lograr los rutas, pero no de cualquier manera, pasando por los laboratorios de 25, o sea, saliendo con un producto conforme, no con un producto original, no, con procesos que, como ellos están logrando, generan empleo genuino local. Lo lograremos. Seguro. ¡Vamos, Javier! Creo que existe, solo falta que aparezcan estos espacios, que la gente que lo está haciendo tenga la homologación o la validación social y natural de que vale lo que está haciendo. Pero yo creo que ya existe eso. Solo que bueno, el plan del público Bueno, algunas preguntas, esto no para largo, pero queríamos escucharles, que nos cuenten un poco en qué andan y en qué sueñan y qué creen que podríamos llegar a transformar en un derecho, como podría ser la conectividad, que realmente creo que hoy debería ser un derecho básico, como el trabajo, las viviendas, la conectividad hoy en día debería ser. Yo quería preguntar sobre lo que vos comentabas de que habían generado como puestos de trabajo fabricando antenas. ¿Están vendiéndolas a las antenas o tienen ya algún proceso o simplemente digamos que es el sustento de la gente que está haciendo el desarrollo hoy en el proyecto? No, ya hicimos 3 tandas de 20 antenas. No es una gran cantidad de antenas, pero sí significa que los últimos 3 envíos de China llegaron sin antenas. Y entonces ya llevamos 3 envíos de routers en los que las antenas que se construyen son las que se fabricaron aquí. Eso es lo más concreto. Sí. Ahora estamos viendo si estamos por destrabar también la situación de comercio exterior de la Argentina y no nos obligó a nosotros y entramos en las mismas complicaciones para importar. Incluso con las diferencias que logramos hacer, porque los routers están pagos ya, nosotros no tendríamos que generar divisas al exterior para poder comprar esos routers, pero igualmente la importación se estaba por los factores. Cuestión, concretamente, sí se están distribuyendo las antenas con los libre routers. Entonces nosotros se las estaríamos vendiendo a las comunidades. La propuesta de alternativa es que los libre routers sean financiados por algunos programas, ya sea programas del Estado Nacional o financiamientos del exterior, pero que no sea el bolsillo del vecino de la comunidad el que tenga que sufrir para comprar infraestructura de red, que es un derecho. Entonces, de alguna manera el circuito estaría armado para que un programa financie una red comunitaria y con ese dinero se compren los routers con las antenas que estamos haciendo. Aprovecho para agregar algo ahí a la respuesta de Pablo para que se termine de entender como el proceso de Altermundi, que tiene que ver con el tema del Libre Router 2, la fabricación nacional de todo lo que se pueda, las antenas, las cajas de plástico, los componentes electrónicos, todo menos el microprocesador, digamos, todo lo que se pueda fabricar en Argentina, hacerlo acá. Y en paralelo, en esa fabriquita que va a estar montada en un regimiento militar que queda acá en la provincia de Córdoba, en un regimiento que queda en la Quintana, que fue recuperado por una organización social y que ahora se están produciendo ahí alimentos. En todos los proyectos, uno de los proyectos que va a funcionar es el de la fábrica de libre routers, que ya después de ser la fábrica de libre routers, es la fábrica de tecnología propiedad de Altermundi, a donde vamos a estar compartiendo ahí la fabricación del libre router, parte de la batería de las incubadoras, parte de la electrónica de las incubadoras, se va a estar fabricando todo ahí. Y yo en realidad lo que quería hacer ahí de énfasis era también que hay una decisión de Altermundi y de las organizaciones que participamos de estos procesos de apropiación tecnológica de generar fuerte incidencia en el plano nacional e internacional para generar
legislación que ampare estos procesos. El ejemplo concreto es que a través de las redes comunitarias de Internet, básicamente la ruralidad, logramos que el ENACOM, bueno, todos sabemos que es el ENACOM, financiara proyectos para reparar esta brecha que había en la conectividad, financiando redes comunitarias en la ruralidad. El proyecto se llama Roberto Arias, es un proyecto que es específico para desplegar redes comunitarias en zonas rurales y que puede ser de hasta 50 millones de pesos. Hoy ya se están ejecutando 3 Roberto Arias y hay presentados otros 5 Roberto Arias, que básicamente lo que permiten es que una comunidad organizada acceda al derecho a conectarse a través de la tecnología que decida. No tiene que ser libre router, podría ser cualquier otra. Sí, por ahí sumar como reflexión final también, por cada, en este caso de éxito, digamos, como decirlo así, el esfuerzo que implica, todo el trabajo, eso por ahí se explicado, pero la referencia, por ejemplo, del Termundi, tanto en las redes como en este proyecto de incubadora, hace sentir mucho regocijo, escucharlo plantearlo, mucha expectativa, pero por cada caso así nos encontramos en el territorio con 8, 10, 12 casos que no logran pasar muchas veces instancias de prueba o de ensayo, y tiene que ver también con lógicas que complican, que están también dentro de las instituciones, que se han metido dentro del sentido común, si se quiere, institucional, que tiene que ver con cuestiones de escala. Las problemáticas que intentamos abordar, que necesita dar respuesta a la economía social, a la economía popular, realmente son de escalas chicas, de cantidades, de lotes chicos que hacen que esta parámetro, la cuestión de la rentabilidad, se te vuelva en contra, o sea, insuficiente, entonces queda fuera de las posibles líneas de financiamiento, líneas de trabajo que pueden tomar la institución. Y a su vez, de las instituciones, el tema de que, bueno, están a la espera o a la expectativa, o están atentos a proyectos grandes, líderes profesionales de técnicos de las instituciones, realmente cuando uno va con estas pequeñas cadenas productivas y cuellos de tecnológicos específicos a estas escalas, miran y dicen, bueno, no, pero estamos jugando en otra liga, cuál es el orden del financiamiento para subsidiar esto, para resolver este problema, porque no lo vamos a hacer una institución con fondos propios. A un contexto que ya venía medio complicado se suma con situaciones nuevas en este contexto actual que hacen peligrar, si se quiere, o dificultar mucho la posibilidad de seguir trabajando. Un montón de desarrollos de distintos tipos, distintas temáticas productivas que no siempre van a poder terminar en caso de éxito, ¿no? Y ahí se nos van quedando un montón de posibilidades de desarrollo local porque no llegan a los estándares, a los objetivos, a la deseabilidad que se plantean en esta lógica de la rentabilidad, de la generación de ingresos, la generación de empleo en estándares medio altos. Última pregunta y cerramos que se terminó el tiempo. Sí, no, es cortito. En realidad ahí como que me la dejan picando. Esta idea de para quienes trabajamos en soberanía, este conflicto que tenemos con la vinculación con el Estado, digo, porque muchos de estos proyectos dependen del Estado para quien juegue. Y en general, si viene un poquito de historia, es que hay periodos donde sí nos podemos amparar en el Estado, en la igualdad, hacemos cosas. Después vienen otros periodos donde eso se cae, son 4, 5, 10 años que tenemos que esperar. Y siempre estamos como en una lógica que pareciera de que es un sitio complejo en ese sentido. Y siempre hay experiencias, digamos, tanto en épocas de vacas gordas como de vacas flacas, hay experiencias comunitarias que terminan andando de cuando hay, y cuando no hay, y tenemos que buscar nada. ¿Cómo salir de
debatiéndonos entre la vida y la muerte, porque lamentablemente estos proyectos pueden llegar a fracasar si salen mal. No quiero ser mala onda, menos en este momento que por las experiencias que han contado están buenísimas, pero lo más probable es que puedan fracasar y que después de acá 4 o 5 años puedan volver a resurgir y después de acá tiempo van a fracasar de vuelta. ¿Cómo salimos de esa dependencia? Bueno, Y tiene que ver con la soberanía. Pero la soberanía más en términos de poder. Eso nada más. pienso, como decía Fabri, una de las patas de la Termundi es la incidencia política. Incidencia político regulatoria, y tiene que ver con